En marzo de 2019, era una utopía pensar en realizar algún cambio en la educación chilena. En la actualidad, a poco de finalizar el año 2020 y enfrentados a una pandemia, se volvió trascendental la implementación de nuevas formas en la educación. El COVID-19 no solo trajo consigo los problemas propios de un virus de gran magnitud, también dejó en evidencia una problemática igual o superior que el propio virus, la cual se arrastra por años. Hablamos de la escasa actualización de la educación y la poca voluntad en políticas públicas de llevar a cabo nuevas formas en su implementación. Este fenómeno silencioso a Chile lo viene afectando desde hace tiempo, y en el contexto de la pandemia recrudeció mucho más. El actual gobierno ha llevado a cabo la implementación de las clases online, pero estas serán lo suficientemente pertinentes en un país como Chile, que presenta una tremenda desigualdad. Es en este punto en que los recursos y la conectividad digital juegan un rol muy relevante. Anunciar que haremos teletrabajo o teleeducación no implica que realmente podamos hacerlo. Debemos tener en cuenta si contamos o no con los recursos y con la conectividad necesaria para realizar clases online. Con el alto costo de la vida que tiene Chile, que supera a varios países de la región, y con un sueldo modal que no sobrepasa los 380.000 pesos al mes, la dificultad en el acceso que tienen las familias tanto a recursos como conectividad digital se hace bastante difícil. Y si a eso agregamos el contexto pandemia, estamos hablando de un problema que se mantuvo oculto y que recién ahora se busca solución, pero a la chilena. Cuando hablamos de cifras de acceso a Internet, pareciera que nuestro país se presenta bastante bien aspectado. Según encuestas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en 2017, Chile aumentó el acceso a la conectividad desde 60.4% en 2012 a 87.4%. Aunque esta información no concuerda con los datos recopilados por la Fundación País Digital, que nos habla que existe un 75% de usuarios conectados a Internet en Chile, e incluso en la práctica no existe homogeneidad, ya que dependiendo de la estratificación social, aumenta o disminuye dicha conexión. Es por ello que revela que aquellos hogares que pertenecen al primer decil de ingresos usan un 50% de Internet en comparación al 95% de aquellos hogares que pertenecen al decil más alto de ingresos. Pero para País Digital, el acceso a Internet no se puede evidenciar solo en porcentajes. Debemos entender el porqué de estos números. Ellos mencionan que existen diversos factores que están correlacionados con la desigualdad de la brecha digital, como es el caso del nivel educacional de la población. Las personas que no poseen estudios formales indican que solo un 41% tiene acceso a Internet, en contraste con el 98% de aquella población que posee estudios profesionales con posgrado. Otro factor relevante es la brecha digital en la zona de residencia de la población, la que pasa a ser un gran factor de desigualdad. Tal es el caso de que en zonas urbanas alcanza un 76% a la conexión de Internet, mientras que en zonas rurales la cifra decae a un 50%, lo que evidencia que las escuelas rurales presentan mayores dificultades para acceder a la educación. A partir de estos datos, podemos considerar que los colegios rurales se encuentran en total desventaja en comparación con sus símiles urbanos, por lo que deben duplicar o incluso triplicar los esfuerzos para poder entregar educación. En este punto, las profesoras y profesores rurales se convierten en pilares fundamentales en el proceso educativo de sus estudiantes, ya que no solo le dedican tiempo a la práctica pedagógica como podría ser la clase, sino también al desplazamiento para poder llegar con todo el material hasta los hogares de los propios alumnos, sin olvidar el hecho de que los docentes se transforman en una especie de psicólogos, ya que tienen que entregar contención emocional tanto a los alumnos como a las familias que pasan por los difíciles momentos de la pandemia. Mientras un desplazamiento habitual en una zona urbana se puede hacer en un auto particular o transporte público, en las zonas rurales surgen ciertos cambios. Estos trayectos se pueden llevar a cabo realizando largas caminatas, también a través de embarcaciones o incluso montados a caballo, para llegar así hasta los lugares más aislados. Es en este contexto rural que el uso del celular como un recurso digital se ha tornado
preponderante y en algunos casos todo este proceso es absorbido económicamente con recursos propios de los docentes. Hay que considerar que según los datos recopilados por el Mineduc, existen en Chile aproximadamente 3.000 establecimientos rurales que reciben estudiantes de diversas culturas, ya sean pueblos originarios como migrantes. Además mencionar que estos establecimientos poseen índices bastante altos de vulnerabilidad promediando el 80%, en que tanto los estudiantes como sus familias no poseen grandes recursos económicos. Y peor aún, las escuelas tampoco poseen gran infraestructura como tampoco recursos. Es tremendamente importante evidenciar el contexto rural, porque es en este punto donde se evidencian con mayor amplitud las brechas de desigualdad digital, ya que al ser contextos con un menor número de población en comparación a las zonas urbanas, las empresas prestadoras de estos servicios de conectividad a Internet no les resulta atractivo el realizar esta inversión, por lo que en la práctica recae solamente en que los profesores deben entregar material impreso a sus alumnos y hacerles llegar. El factor tiempo también es un agente importante para el desarrollo de las clases online, porque mientras el gobierno de turno ha implementado llevar a cabo esta educación a distancia, por otro lado, cae en el sesgo de las dificultades en las que se enfrentan las familias chilenas para seguir sobreviviendo a la pandemia del COVID-19. La brecha digital no solo consiste en una mayor o menor conexión a Internet, también es relevante la calidad de dicha conectividad y que los usuarios de esta le saquen el mayor rendimiento posible a los recursos digitales disponibles hoy en día. Si bien el Mineduc puso a disposición de todos una plataforma digital de aprendizaje en línea llamada aprendoenlinea.mineduc.cl, la que abarca contenidos desde primero básico hasta cuarto medio y que contiene al menos 10.000 textos digitalizados que abarcan todas las asignaturas, además de entregar recomendaciones y orientaciones para el estudio. Pero a veces este proceso en la práctica carece de efectividad debido a la escasa verificación de la calidad de la conexión a Internet y a los pocos recursos digitales que poseen las familias. Sumado a esto, nada garantiza que exista un acompañamiento por parte de los padres en el proceso enseñanza-aprendizaje para complementar los materiales de estudio, ya que no todos los padres cuentan con la disponibilidad de tiempo como también las habilidades y competencias para atender a las necesidades de los hijos en este proceso educativo. Si bien existe un compromiso en el que cada individuo debe poner de su parte para facilitar la educación en un contexto excepcional como lo es una pandemia, se tiene que considerar que cada familia está inserta en un contexto en particular. En este punto no se puede generalizar las condiciones, ya que existen familias que están en desmedro de otras, empezando precisamente por el acceso a los recursos como la conectividad digital. Dadas las condiciones actuales de pandemia por las que pasa Chile, al establecer un estándar o una sola forma para impartir la educación, estaríamos ignorando la diversidad existente en nuestro país, no tan solo geográfica, cultural, étnica, ideológica, entre otras. Hay que recordar la enorme desigualdad presente en nuestro país, que no es propio del COVID-19, sino se viene arrastrando desde hace años y que ha sido un enemigo silencioso que en la actualidad ha quedado al descubierto, por lo que podemos decir que ya existía una pandemia antes de la pandemia.